Agu, que se podría repetir más seguido, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños son tan importantes como los adultos, ¿sí? Y hasta desde nuestro punto de vista, nosotros es como que, ¿vieron la línea de la vida? Nosotros ya estamos más de este lado, ¿sí? Hay poco tiempo quizás para hacer muchas cosas, pero ellos están estrenándose. Tienen un montón de tiempo, el tiempo que el Señor les dé para conocerlo y para compartir de Él. Así que creía que estaría bueno de vez en cuando repetir esta experiencia porque nos refresca, ¿sí? Nos hace recordar que alguna vez nosotros también éramos como ellos, ¿sí? Así que hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Y escuchaba lo que decían las chicas recién, esto de que cada uno de nosotros somos un especial tesoro para Dios. Y yo quiero hablarles en este marco, es difícil enmarcar lo que uno tiene que decir después de esto tan lindo. Da ganas de decir, bueno, listo, nos vamos todos a casa y festejamos, ¿sí? Pero saben que estamos estudiando un libro de la Biblia este mes. ¿Qué libro? ¿Cómo? Me acuerdo cuando te tomaban lección y no sabías y vos decías, vos decías algo, ahora que entienda lo que quieran. ¿Qué libro estamos estudiando? El libro de los Hechos, ¿sí? Y a lo largo de estos domingos hemos estado viendo pasajes muy lindos de la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Hemos aprendido cosas valiosas y hoy vamos a cerrar un poquito esta parte que estamos viendo y quiero hablar de alguien que tuvo que entender y comprender que era un especial tesoro también para Dios y cuán importante fue que esta persona pudiera entenderlo, ¿sí? Cómo es tan importante que cada uno de nosotros entendamos el valor que tenemos para Dios, ¿sí? Y todo lo que Dios puede hacer en nosotros, pero también a través de nosotros. Así que esta persona de la que vamos a hablar es alguien que se lo conoce mucho, se lo nombra mucho. ¿Alguien conoce al apóstol Pablo? ¿O Saulo de Tarso? ¿Quién lo conoce? Levante la mano. ¿Quién escuchó alguna vez hablar? Bien, bárbaro, ¿sí? ¿Qué es lo que se acuerdan? A ver, tírenme algo de Pablo. Háganse de cuenta que yo no sé nada. Nunca me dijeron nada de Pablo. ¿Qué saben de Pablo? ¿Cómo? Perseguía a la iglesia. No tenía buena fama el muchacho. ¿Qué otra cosa? Sonamos. Me voy a la clase de los niños los sábados a la mañana. ¿Qué más saben de Pablo? A ver, tírenme un cable. Tuvo un encuentro con Jesús. Era judío. Ajá. Bien, ¿qué más? A ver, una más. Y no pedimos más. Era fiel a su religión. Bien, yo preparé así como un currículum vitae de Pablo, ¿sí? Vamos a ver algunos tips de lo que era Pablo. Así que yo le voy a pedir ahí a José que me pase. Vamos a alargar con Pablo. Acá lo tenemos a Pablo, ¿sí? Vamos a ver un poquito cómo era el tema esto de Pablo. Están los versículos, no los vamos a leer porque no terminamos más, pero más o menos, ¿sí? Nos dicen en cuanto al origen de Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, versículo 3, nos dice que Pablo había nacido en la ciudad de Tarso, ¿sí? Por eso era Saulo de Tarso, ¿sí? Que era de la tribu de Benjamín, ¿sí? Su familia pertenecía a la tribu de Benjamín. Pero también dice que era ciudadano romano. ¿Cómo? ¿Era judío? ¿Era romano? ¿Qué era? Era judío, pero como había nacido en la ciudad de Tarso, la gente que nacía en ese lugar tenía la posibilidad de también ser ciudadano romano. Así que también era, ¿sí?, ciudadano romano. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver de la familia de Pablo, ¿sí? Porque no es que apareció así como en un repollo, no. Tenía familia. Y nos dicen que Pablo, de su papá, solamente nos dice que era fariseo, ¿sí? De cepa. No habla la Biblia de su mamá. ¿Sí? No dice nada acerca de su mamá, pero sí en un pasaje bíblico por lo menos nos dice que tenía una hermana y un sobrino, ¿sí?, que le salvó las papas ahí en algún momento mientras estaban tratando de matarlo. Así que más o menos la familia de Pablo, de lo que dice la Biblia, tenemos allí. Ahora bien, ¿cómo se formó? ¿Cuál fue la educación de Pablo? Pablo, como todos los niños, ¿sí?, iba a la escuela, ¿sí?, aprendía. La Biblia dice que muy joven
fue a vivir a Jerusalén y que allí fue formado espiritualmente, es decir, le hablaban de la palabra de Dios y hubo un maestro que era muy famoso, ¿sí?, que se encargó de formarlo espiritualmente y que se llamaba Gamaliel. Era uno de los rabinos más importantes de aquella época y dice que Pablo se formó a sus pies, es decir, que él les encargó de enseñarle acerca de la ley, acerca de las reglas de la religión. Así que Pablo en eso estaba bastante bien asentado, conocía bastante. Pero también nos dicen, ¿sí?, la palabra de Dios, que todos los jóvenes en aquella época tenían que aprender algo, tenían que saber hacer algo, ¿sí?, tenían que tener un oficio. Y Pablo tenía un oficio. ¿Ustedes saben cuál era el trabajo de Pablo que había aprendido a hacer de su familia? ¿Qué? Era hacedor de tiendas, ¿sí? Él sabía fabricar, ¿sí? Es más, en uno de los tantos viajes dice que Pablo, para no hacerle de carga a los hermanos, ¿sí?, él con sus manos se puso a trabajar para poder ganarse el sustento haciendo tiendas, ¿sí? Así que tenemos un hombre, ¿sí?, bastante bien formado a nivel conocimiento, muy religioso, muy estructurado en cuanto a la religión, pero que también era un hombre que tenía un oficio, que podía valerse por sí mismo, trabajar y ganarse su plata, ¿sí? ¿Qué más nos dice la Biblia en este currículum acerca de Pablo? En su juventud, y acá voy a necesitar chusmear, aguántenme. Por la formación que había tenido Pablo en cuanto a lo religioso, Pablo estaba reconvencido. Por ahí me dijo, creo que Jorgelina, ¿sí?, que perseguía a los cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque él estaba reconvencido de que todo lo que predicaban los cristianos estaba mal, que no estaba de acuerdo a lo que él había aprendido, ¿sí?, en todos esos años a los pies de este rabino. Él decía que esta gente, los cristianos, eran peligrosos, ¿sí?, políticamente y religiosamente. Era tan celoso de lo que había aprendido, ¿sí?, que estuvo presente. No sé si se acuerdan cuando Jorgelina habló acerca de Esteban, ¿sí?, que lo habían apedreado ahí, lo mataron por la causa de Cristo. ¿Quién estaba ahí presente? Saulo. El joven Saulo, dice, ¿sí? Era el que le entregaron las ropas de Esteban. Así que él estaba ahí, dale, denle nomás, otra piedra más, ¿sí? Porque él estaba convencido que esa era la verdad. Pero no solamente que estuvo presente en esa época, sino que también era tan cerrado en su pensamiento que hasta organizó, ¿sí?, una persecuta contra todos los cristianos, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que no solamente había perseguido a los cristianos en Jerusalén, sino que también pidió cartas, autorización para ir hasta la ciudad de Damasco y a todos los que decían ser cristianos llevarlos encadenados, ¿sí? Esa era su misión. Él creía que estaba en lo justo, ¿sí? Este es el currículum de Pablo, ¿sí? Parecía un hombre que la tenía re clara, un hombre que a nivel religioso estaba absolutamente convencido que era irreprochable. Creo yo que muy en su interior Pablo pensaba que Dios tenía que estar agradecido con él, porque él estaba haciendo una cruzada santa, ¿sí? Él estaba en contra de todo lo que estaban haciendo, algo que Dios no quería, estaba reconvencido. Y muchas veces nosotros, ¿sí?, tenemos así como un currículum como Pablo. Quizás no con tantas medallas y tantas cosas, pero tenemos ahí un currículum que queremos presentarle a Dios, ¿sí? Por ahí como Pablo nos escondemos detrás de nuestra religiosidad o de lo que creemos que Dios nos pide, pero adentro nuestro, ¿sí?, somos duros, juzgamos a la gente. Creemos que nuestra vara es la única que sirve para medir las cosas y que nuestras reglas son las únicas que valen. Un poco como Pablo. Quizás ese puede ser un currículum que presentemos. Otro currículum puede ser que quizás hayamos tenido un pasado tan duro, tan complicado, con tantas malas decisiones, que nos sentimos como no merecedores de Dios. Pablo pensaba que Dios le tenía que agradecer lo que estaba haciendo, pero a veces estamos tan golpeados y venimos de pifiarla tanto en la vida que creemos que
ni siquiera podemos levantar los ojos. Y aún habiendo recibido a Cristo y aún estando dentro de la iglesia, creemos que Dios nunca nos va a poder usar, porque no somos merecedores, porque erramos mucho. Ese es otro currículum, otra forma que podemos presentar delante de Dios. Pero también pudiera ser que nos sintamos sin culpa alguna delante de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Yo no robo, yo no maté a nadie. ¿Sí? Soy buen vecino, no le tiro la basura a mi vecina, ¿sí? No le tiro el agua que no sirve. No, yo soy buen vecino. Es más, yo cuando a mí me dicen algo, yo estoy ahí firme como rulo de estatua para lo que me necesiten, estoy. Saben que pueden contar conmigo, ¿sí? Puede ser que, digamos, yo me crié acá adentro. Yo vengo acá, como dice, de la panza. Soy de acá. Mi mamá venía a la iglesia y yo ya estaba ahí saltando, ¿sí? Jehová es mi pastor, más o menos. ¿Sí? Entonces yo, con Dios todo bien con Dios, ¿sí? Yo trabajo acá dentro de la iglesia, diezmo, ofrendo, si piden colaboración, yo soy el primero, llego primero, me voy último, yo, todo bien con Dios. Yo creo que delante de Dios estoy bien, no le debo nada, me gané este lugar. Pero tanto los que por ahí pensamos como Pablo, como los que sienten culpa absoluta, o como las personas que parecen, yo estoy bien, yo soy una persona buena, no es macana, hay otros que yo soy bueno. Todos, ¿sí? Tenemos una percepción equivocada. Y Pablo tenía una autopercepción equivocada. Y Dios se encargó de salir a buscarlo, porque ¿saben una cosa? Que esto es lo maravilloso y que mientras los chicos acá cantaban, Dios me lo recordaba. Yo no busqué a Dios, Dios me buscó primero a mí. Dios salió en mi encuentro, ¿sí? Como salió al encuentro tuyo, ¿sí? No es que yo le hice el favor a Dios de escucharlo y de, bueno, me voy a congregar y voy a ser hijo tuyo. No, Dios ha agotado caminos y formas para encontrarme a mí, como lo hace también con vos, con usted. ¿Sí? Y vamos a ver cómo fue el encuentro de Saulo, ¿sí? Con Dios. Y acá sí vamos a leer. Vamos, si tenés para anotar, Hechos capítulo 9. Vamos a leer un poco bastante, así que ármense de paciencia. Perdón, hijos míos, perdón. ¿Sí? Dice Hechos 9, versículo 1. Dice así: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. La tenía acá, ¿sí? Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino, es decir, a los cristianos, que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos, hombres y mujeres por igual, ¿sí? De regreso a Jerusalén, ¿cómo? No iban tomando mate, ¿sí? Los llevaban encadenados, ¿sí? Que sufran, dijo. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Chao. Si a Pablo le tenían que predicar, ni Anacondia, ni Dante Gebel, ni, no sé, nómbreme alguno de los top. Nadie, ningún ser humano lo hubiese, ni el pastor Naldo, ni el pastor Manuel, ninguno, le iban a poder hacer cambiar ese chip que tenía en su cabeza. Y Dios lo sabía, como sabe lo que, o por dónde entrarnos a vos y a mí, porque nos conoce. Entonces dijo, Pablo, no hay forma, no le voy a mandar a ninguno que le predique porque no. Pablo necesitaba un shock, necesitaba 220 bien puestos para comprender, para que realmente saliera de esa fijación religiosa que tenía. Y es por eso
que Dios hizo esto. Salió a su encuentro de una manera sobrenatural, de una manera que a Pablo no le iba a quedar ninguna duda de que quien le estaba hablando era Dios, ¿sí? Y ahí quedó, ¿sí? Yo me imagino a Pablo lo que se le habrá pasado por la cabeza en ese momento, ahí tirado en el piso, qué pasó, dónde estoy, que me cayó un rayo, no habrá entendido nada, ¿sí? Y muchas personas hoy en día están así como Pablo, enceguecidos, fijados en determinadas cosas. Llámale ideología, llámale pensamientos humanistas, llámale como quieras. Llámale posesiones económicas. Ese es el objetivo. Y es como que no hay forma de sacarlos de ahí. Están ahí fijados, como Pablo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dios quería trabajar de una manera especial con Pablo. Y vamos a seguir leyendo qué pasó, porque quedó ahí tirado Pablo, ¿sí? Pero no quedó todo ahí. Versículos 8 y 9. Dice así, este encuentro, me perdí. Saulo, se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos se encontró con una cosita ahí. Estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron a Damasco y permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Caramba. Pablo, el orgulloso, el todopoderoso, el que venía, que decían Saulo o Pablo, y todo el mundo empezaba, los cristianos empezaban a sufrir porque sabían lo que se les venía. No era cualquier persona. Yo me imagino que a medida que entraba Pablo por algunos lugares y la gente se corría porque era un personaje y no había que reprocharle desde la vista humana. Y acá lo tenemos, tirado en el suelo y ciego. ¿Por qué? Porque Dios quiso hacer 2 cositas en él. Una fue quebrar su orgullo y mostrarle que aunque él creía que estaba haciendo el trabajo de Dios, se había olvidado de Dios. Y esto me recordaba una frase, no perder a Dios en la obra de Dios. Muchas veces estamos ahí y le damos, ¿sí? Hacemos esto, nos metemos en lo otro, activamos y sí, vamos y predicamos. Pero en todo ese movimiento que hacemos para Dios, nos olvidamos de incluir a Dios. ¿Cómo? Sí, porque nos olvidamos de nuestra relación personal con Él. Nos olvidamos de que Él nos hable a nosotros personalmente. Nos olvidamos de que Dios ama más lo que somos que lo que hacemos. Porque yo puedo hacer mucho, puedo activar mucho, puedo tener mucho nombre, marquesinas, pero si Dios no está trabajando en mi interior, si Él no es lo primero, no es lo que marca mi vida, si adentro mío no pasa lo que yo estoy diciendo que tiene que pasar afuera, no sirve. Y Dios tenía que quebrar eso en Pablo, hacerle ver claramente, Pablo, estás sirviendo a alguien que no soy yo. Yo no te pedí esto. Y lo segundo que Dios hizo en Pablo fue hacerle tambalear la seguridad sobre lo que él estaba, sobre lo que él se apoyaba, ¿sí? Ahí estaba, ciego, dependiendo de otros para poder moverse sin saber qué iba a pasar. Y lo único que le quedaba era confiar en estos soldados que lo iban a llevar hasta Damasco y esperar esto que Dios le había dicho. Que esperar en Damasco. ¿Qué? Cuando él era el que organizaba todo y hacía todo. Las seguridades. ¿Qué cosas nos están ganando? ¿Qué cosas son las que parece que son las que nos mantienen tranquilos y nos dan paz? En esta época donde pasa tanto alrededor, donde hay tanto murmullo, tanta inseguridad, tanto se viene todo abajo, la economía se pierde, todas las ideologías que vienen arrasando. ¿Cuál es nuestra seguridad? ¿Dónde nos apoyamos? ¿Qué es lo que nos da paz? ¿Dónde es el refugio donde nos paramos y decimos, acá estoy seguro? Pablo era todo su currículum, todo lo que había logrado, esa era su base. Cuando desapareció todo eso, entonces Dios
pudo empezar a obrar en él. Amén. Versículos 10 al 17. Dice sí. Porque Dios es un Dios amoroso y misericordioso. No es que Dios dijo, bueno, te dejo ciego y bancátela. No. Fíjense, dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó, Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Estaba haciendo la tarea, Pablo. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y ahí Ananías dijo, pero Señor, imagínense, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Sí? ¿Qué sé yo? Le dijo, mira, anda a la jaula, abrí la puerta a los leones y poné la cabeza adentro. ¿Sí? Él sabía quién era Saulo. Pero acá me encanta, porque Dios cuando te llama a su pueblo, te hace hijo, también arma como una red de contención. No te larga solo, bueno, arréglatela, ya está, ahora arregla tu situación. No, no, no. Siempre tiene una red que te contiene. Y en este caso era Ananías, pero fíjense, Ananías no es un personaje maravilloso, no era Pedro, no, era una persona común, pero tenía una característica. Era un hombre que por lo que dice tenía una relación genial con el Señor, porque supo discernir la voz de Dios. Si no hubiese dicho, no sé, cualquier otra cosa cuando lo llamó. Él dijo, sí, Señor. Y a pesar de que estaba muerto de miedo, porque sabía lo que era Pablo, decidió obedecer. ¿Por qué? Porque conocía al Dios a quien servía. Conocía que Dios es fiel, que si Dios te manda a hacer algo, Dios no te deja en banda, ¿sí? Si Él te puso algo en tu corazón para hacer, Él te va a ayudar, te va a capacitar, te va a dar los recursos que necesitas, ¿sí? Y nuestra iglesia, en este tiempo que estamos hablando de ir mar adentro, necesita muchos Ananías. Muchos, ¿sí? Muchos que quizás sin ningún título, pero la tienen clara, tienen una relación con Dios, saben lo que es el amor de Dios y lo que Dios hizo en sus vidas y por lo tanto están dispuestos a bancar a los que nadie quiere. Nadie quería a Pablo. No lo querían ver ni pintado. Es más, cuanto más lejos, mejor. Pero sin embargo, ¿sí? Sin embargo, Ananías dijo, tengo que obedecer a Dios, porque si Dios me está mandando es por algo. Aparte dijo que este tipo, que muy dentro de su corazón habrá esperado, ¿por qué no se rompió el cuello cuando se cayó? Me va a ser un instrumento escogido. Y hoy yo veía a los niños acá, ¿sí? Y veo la iglesia todos los domingos. ¿Y saben? A veces y en algunas edades los niños son molestos, ¿saben? ¿Sí? ¿Son molestos? Usted y yo también fuimos molestos. Cuando teníamos 2, 3, 1 año, señor Jorge. Es como que andás necesitando caminar, no podés quedarte. Esto es una maravilla. Los anestesiaron, no sé qué les hicieron, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Pero necesitan moverse porque es parte del crecimiento, es parte de madurar. Y saben, hermanos, nosotros en ese momento tenemos que ser Ananías. Paciencia, paciencia.
porque ellos tienen el mismo derecho de escuchar la palabra que usted y yo. Pero hacen ruido, qué sé yo, acá. Ellos escuchan. Pregúntele a su hijo lo que pasó en la reunión. Y se va a sorprender que puede tomar apuntes mejor que muchos de nosotros, que parece que estamos en cuerpo, pero es solamente en cuerpo. Entonces, seamos Ananías con los niños. Tengamos empatía, comprendamos, ¿sí? Y comprendamos a sus papás, porque alguna vez nosotros, los que tenemos hijos, pasamos por esa situación, ¿sí? Y cuando son chiquitos y uno quisiera enterrarlos para que no hagan ruido, pero no pueden, ¿sí? Entonces, amémoslos, así como Ananías se la jugó, no lo bancaba, no le gustaba mucho la idea, pero ahí estuvo, porque Dios se lo había ordenado. Y también seamos empáticos y seamos Ananías con los hermanos nuevos, ¿sí? Con aquellos que están conociendo de la palabra de Dios. ¿La van a pifiar? Sí, como la pifió usted y como la pifié yo. ¿Van a entender las cosas al revés? Sí, porque es parte de crecer. Se van a equivocar, ¿sí? ¿Te van a prometer el oro y el moro y después te van a clavar el puñal por la espalda? Sí, puede ser, pero esto es parte, porque Cristo lo hizo por usted y por mí. Porque yo también le fallé a Cristo, yo también le clavé el puñal por la espalda, muchas veces, queriendo y sin querer, ¿sí? Pero seamos empáticos. Bien, sigamos. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Sí? Ananías le oró, ¿sí? Se le hizo la luz y hubo así, como un cambio en Pablo. Le quedó claro lo que tenía que hacer. Y entonces, por primera vez en su vida, sintió una llenura en su corazón, además de esa llenura, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Saulo, Pablo, llámelo como quiera, porque en la Biblia aparece con los dos nombres y no porque se convirtió en cristiano se empezó a llamar Pablo, no, nada que ver. Él hacía todo lo que hacía porque estaba desesperado por alcanzar el amor de Dios. Estaba desesperado por agradarle a Dios. La macana era que había encontrado una forma que no era la correcta. Entonces, cuando este encuentro sobrenatural que él tuvo con Dios, ahí sintió realmente lo que era estar lleno de Dios. Y entonces, aunque todavía no lo sabía, en ese plan maravilloso de Dios, este Saulo, ¿sí? Que era ciudadano romano, que había recibido una educación de los rabinos maravillosa, que tenía unas dotes intelectuales increíbles, Dios, en su eterno propósito, había permitido que haga todo ese camino. ¿Por qué? Porque se iba a convertir en ese misionero, en el futuro. Dios ya había visto eso, ¿sí? Y ojo, que nosotros tenemos que ser sabios para ver eso en nuestros hijos, en nuestros nietos, en los niños de la iglesia. ¿Qué es lo que Dios les está permitiendo aprender, conocer, saber, adquirir? ¿Qué capacidades, qué dones tienen? Porque ¿sabe qué? Nosotros también les facilitamos esto de instruirlos en el camino para que el día de mañana ellos sean los futuros líderes de esta iglesia. Porque si nosotros no invertimos en ellos, no va a haber más Pablos que puedan revolucionar un mundo entero. Pero hay que saber verlos con los ojos que Dios los ve, como Dios vio a Pablo. Y por eso le dejó hacer un montón de cosas, ¿sí? Para poder ser lo que él quería. Bien, ¿qué hizo Pablo? Hechos 9, 18 y 19, ¿puede ser? Dice así, al instante, después que le ora a Ananías, dice, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Y creo que recobró la vista no solamente física, hubo el realmente ver desde el espíritu. Dice, luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo, recuperó fuerzas y se quedó unos días con los creyentes en Damasco, ¿sí? Él tuvo un tiempo para poder dejarse ministrar, bajar las defensas, dejar de ser ese tipo que la tenía toda re clara y que manejaba todo y con él no se metía nadie, para quizás estar hasta como un pollito mojado, ¿sí? Delante de los hermanos, desnudo en su interior, dejándose ver débil y para que los hermanos le ministraran.
poder quizás recibir las primeras palabras de lo que había pasado con Jesús, conocer la historia desde el fondo. Se dejó ministrar, ¿sí? Y eso lo ayudó a enfocarse nuevamente, enfocarse en la verdad que él por tanto tiempo creía que había predicado, pero que no era, ¿sí? Y vamos a ver qué más hizo enseguida, versículos 20 y 21. Dice, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. Pensaban, ¿no es este el mismo hombre que causó estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Nadie entendía nada, ¿sí? Si este tipo está loco, ¿qué le pasó? Venía a arrestar a todo el mundo y ahora viene a predicar que esto que dicen los cristianos es verdad. ¿Y saben qué? Él tuvo un cambio, pero esa personalidad que tenía Pablo, que yo me lo imagino, leí, paréntesis, en un comentario por ahí, Pablo, yo creo que ni este que está acá, no era un Adonis, un tipo, no, era chiquitito, o sea, si uno lo veía, chicas, olvídense, era feíto, ¿sí? Era feíto, pobre, es lo que dicen, ¿eh? Pero él, sí, pobre Pablo, dijo. Esa personalidad que él tenía, que creo que es lo que lo hacía verse grande, ¿sí? Porque incluso ese Pablo es pequeño, significa pequeño, así que estamos hablando que habrá sido 7 mesino, qué sé yo, que lo hacía ver un gigante, era esa personalidad que tenía. Pablo era un tipo que entraba y no le importaba nada, ¿sí? Y ahora fíjense que toda esa pasión, toda esa fuerza, la usó para predicar la palabra. Con la misma fuerza con la que perseguía y arrestaba a medio mundo y le importaba nada y rompía todo, ahora el tipo se plantaba a predicar la palabra de Dios con la misma fuerza, con el mismo valor, con la misma entereza. Y yo me pregunto, antes éramos unos gallitos bárbaros, ¿no? Antes de Cristo. No había títere con cabeza que quedara si algo no nos gustaba. Me habrá pasado a mí nomás, supongo. A ustedes no. Me decían A y hasta la Z no frenábamos. Nos convertimos a Cristo. En especial los que se convierten de grandes. Yo me convertí de chiquita. Pero bueno, tenía lo mío también. Está mi madre de testigo, dijo uno. Nos convertimos a Cristo. Chau. Mudos, ciegos, sordos. No hablamos más a nadie. Está bien, ¿viste? Nos portamos mejor. Pero de Cristo, que se vean en los hechos, digo, mi testimonio. No predicamos más. Y entonces, ¿qué pasó? Las características que Dios te dio, no el mal genio, ¿sí? Pero la perseverancia, la tenacidad, la voluntad, eso Dios te lo dio para que lo uses para su reino. Si antes hacían algo que a vos te parecía que no era justo, ibas y pateabas fuerte, decías de todo, hasta que, ¿qué pasó? Que ahora que tenés la verdad, no vas con la misma entereza, con el mismo valor a predicar de Cristo. ¿Sí? Y cuando estás en un grupo y hay alguno que tiene un problema y todo el mundo, qué sé yo, le dice, hacé tarot, hace que te hagan el reiki, y vos decís, Señor, yo voy a orar por él, pero no le predicás. ¿Qué pasó? Pablo se enfocó y todo lo que era antes, ahora lo seguía haciendo, pero enfocado en la verdad, predicando la verdad. Ahora bien, no la tuvo fácil Pablo. Vamos a ver, versículos 23 al 25. No se están durmiendo, ¿verdad? Aguántenme un poquito, ya terminamos. Dice así, poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo. Pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Chanfle, dijo.
A partir de este momento, Pablo comenzó a vislumbrar lo que iba a ser el resto de su vida. ¿Sí? La prédica de hoy se llama Morir para vivir. Y yo creo que en este momento Pablo entendió que ya estaba muerto. Pero no muerto acá en la carne, muerto en su personalidad, muerto en lo que él creía, muerto al Pablo viejo, y empezó a vivir realmente lo que era en Cristo. A partir de este momento, ¿saben lo que le esperaba a Pablo? Le esperaba cárcel, azote, era así. Estaba un ratito predicando, lo agarraban, lo azotaban un rato, lo metían en la cárcel, lo sacaban, ¿qué hacía él? ¿Lloraba? No, ya estaba predicando otra vez, todo chichoneado, no importa, porque ese era su objetivo. Ese era su objetivo. Y en Gálatas 2:20, que no lo tenés, José, no te preocupes, está el concepto que Pablo atesoró en su corazón. Y él decía ahí, mi antiguo yo, el antiguo Pablo, el perseguidor, el que se las sabía todas, el que, discípulo de Gamaliel, fariseo de fariseos, decía él, ciudadano romano encima, ya ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese fue el concepto que atesoró Pablo. Todo lo demás no sirve de nada. Y lo último que Pablo tuvo que enfrentar, y le pasó por mucho tiempo hasta que realmente la gente entendió, fue el hecho de que los hermanos no le creyeran mucho. Vamos a leer solamente el próximo, y no vamos a leer todo. Pero dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, vuelta a casa de vuelta, dice, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. Imagínense, lo veían y era la peste. Mentira, dijo. Este viene acá, nos quiere engatusar, quiere ver cómo nos reunimos, dónde nos reunimos, y viene y nos hace pedazos. Y tuvo que remarla hasta que los creyentes le creyeron. ¿Cuánto remaste para que tu familia creyera de que realmente habías cambiado? ¿O cuánto estás remando para que los que están alrededor tuyo crean que sos cristiano? Pablo lo pasó, todos lo pasamos, ¿sí? Pero ¿sabes una cosa? Si realmente estás permitiendo que Dios trabaje en tu corazón, en tu vida, como Pablo lo hizo, Él te va a dar la fuerza para aguantar que te digan que sos un careta, para aguantar que te diga que sos el santurrón, ahora ya no te junta con nosotros, para soportar la tentación, de que te ofrezcan lo que antes sí aceptabas y ahora no aceptás, para mantenerte firme, aunque todo el mundo diga, esto es la moda, esta es la nueva línea, este es el pensamiento, ahora somos así, tiene que ser así porque es ley, vas a poder mantenerte firme. Pablo podría haber, listo, ya está, me cansaron, bajar la guardia, ya está. ¿Sabés lo que es que vayan, te cierran la puerta en la cara? Que no te atiendan, aún sabiendo que Dios había hecho algo y que tenías palabra de Dios. Pero él se mantuvo, no porque él era fuerte, sino porque Dios lo hacía fuerte. En este desafío que hoy tenemos como iglesia, hermanos, repito de vuelta, mar adentro, venimos, dale que te reme, reme. ¿Algunos remamos en dulce de leche y con palito escarbadientes? Sí. ¿Algunos no nos gusta el agua? Sí. Y estamos todavía de este lado viendo a ver si nos tiramos o no nos tiramos. Que muchos no creemos que este barco Nueva Vida va a flotar, sino que parece que tiene agujero y por ahí llegamos allá y ¡pum!, se va a hundir. Pero Dios nos llamó a nadar mar adentro. Y esto, aunque en general parece manada, ¿sí? Vamos todos, si cada uno de nosotros de manera individual no decide meterse al mar y nadar, somos el agujero por donde se mete el agua en nuestro barco. Si yo decido mirar para otro lado, yo soy el agujero por donde la bendición se va. Entonces yo hoy te invito, dale, métete en este barco, vamos mar adentro, pero remá
pero remá. Y si te sentís que estás a punto de abrir el primer agujero en el barco, habla, que te vamos a ayudar. Que vamos a tapar un poquito el agujero de tu lado, pero te vamos a apoyar, vamos a orar por vos, vamos a estar con vos. Porque eso es la iglesia, ¿sí? Somos todos un cuerpo. Si vos estás pasando por un mal momento, como cuerpo todos nos dolemos. Y aunque vos decís, nadie sabe lo que yo estoy pasando, hay algo que no está funcionando en la iglesia, hay una bendición que no termina de desparramarse, porque había un agujero en el barco. Y se está yendo el agua, se está metiendo, perdón, el agua. Y nos estamos hundiendo. Entonces, vos, yo, ellos, usted, somos importantes. No somos un número más. Porque cuando faltás acá en la iglesia, falta tu don, lo que Dios puso en tu vida para bendecirnos. Y hay algo que nos está faltando. Entonces, sé parte, sé parte. Grita si te estás hundiendo. Porque los hermanos no son adivinos, los pastores menos, ¿sí? No somos adivinos, ¿sabían eso? No nos pasa a Dios acá un fax con las cosas que están pasando mal en la iglesia, no. Pero vení, acércate para que seamos un cuerpo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, qué bueno es saber que somos tu especial tesoro. Señor, que agotás todo para acercarte, todo para acercarte a nuestra vida. Señor, en esta hora queremos permitirte, como Pablo lo hizo, que nos redirecciones, que nos ayudes a enfocarnos, que nos ayudes a pagar el precio, a ser valientes, para poder ser parte de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Quédese ahí, no se vaya, no salga corriendo todavía, porque la fiesta no terminó. Así que quédese ahí un ratito más.